Esa sensación de que no avanzamos, de que estamos en un solo lugar, dando vueltas como si fuera un bucle que se repite una y otra vez, como si estuviéramos en un cuarto sin ventanas donde no sabemos si es de día, si es de noche o qué está pasando en realidad. Experiencia que yo estoy casi segura que muchos de ustedes la han vivido, al igual que yo, en diferentes etapas de la vida. Y aunque a lo largo de la vida vivimos diversas etapas y cada experiencia siempre tiene matices distintas entre una y otra, ya sea en la etapa educativa, quizá cuando somos niños, cuando somos adolescentes o ya siendo adultos, estas experiencias en muchas ocasiones se requiere de tratamientos profesionales porque pueden llevarnos a una depresión profunda, pero en muchos otros casos, como en mi caso y como yo sé que puede ser para muchos de ustedes, necesitamos redireccionarnos, reenfocarnos, también hacer una pausa para evaluar qué es lo que realmente nos tiene en este punto donde nos sentimos que no avanzamos de ninguna manera, donde en ocasiones en realidad estamos haciendo todo lo que podemos, estamos haciendo un trabajo interior, aprendiendo habilidades, viendo qué otras opciones hay, pero es como si estuviéramos en ese bucle que les decía hace un ratito, donde no podemos salir de ahí, donde no logramos evolucionar. Y de estas experiencias que yo he vivido y de lo que he podido aprender a lo largo de mi vida, es de lo que les quiero compartir el día de hoy, con el ánimo de inspirarte a tomar acción con lo que ya tengas en tus manos y en tu corazón. Sin importar la situación en la que estemos, siempre hay un momento para reevaluar, para tomar acción en esos minutos o en esas horas que podemos sacar diarias para ver cómo podemos redireccionar nuestra vida y comenzar a encontrar esas chispitas de luz en nuestros caminos que con toda seguridad, si seguimos con constancia, con disciplina y enfocándonos en lo que sí podemos, vamos a lograr encender ese gran faro para nuestras vidas. En largas introspecciones que he podido hacer en mi vida y de las experiencias que he podido escuchar de muchas otras personas, las cuales me han nutrido y me han enseñado y aportado muchísimo para mi propio camino, es muy común ver cómo ese estancamiento tiene mucho que ver con la comparación, con estos fantasmas del pasado que en ocasiones nos siguen acompañando y opacan todas las oportunidades que a veces se presentan en nuestra vida, pero que por estar gastando tanta energía en esa experiencia que vivimos en el pasado, en ese maltrato que recibimos, en ese trabajo donde lo hacíamos solamente por dinero y estábamos completamente sin propósito, sin sentido, en lo que sea que tú hayas vivido, llámese relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones laborales o en general en un entorno donde no te sentías bien, donde generó algunos traumas en tu vida, esos fantasmas muchas veces los seguimos alimentando nosotros y por estar ahí tan enfocados y en creer que porque viví esa experiencia, en el caso amoroso, por ejemplo, entonces si me engañaron no puedo volver a tener una relación bonita, no puedo merecer o atraer a alguien a mi vida o que llegue alguien a mi vida para vivir una relación sana, una relación armoniosa, que porque en ese trabajo donde me despidieron y me hicieron la vida imposible, me trataron de esa manera o viví esas experiencias allá, entonces no voy a poder manifestar otro trabajo o crear otro trabajo en mi vida, desarrollando habilidades y mejorando muchas cosas que quizá en ese punto no las tenía y por eso precisamente generó tanto conflicto, pero que en este momento de mi vida puedo enfocar mi energía en lo que sí y comenzar a construir esas oportunidades desde adentro, desde donde yo puedo, desde cambiar mi mentalidad y ver qué sí puedo hacer con los recursos gratuitos que tengo a la mano, con las personas que conozco y que me pueden ayudar, con los libros que quizá puedo leer, sea cual sea el área en la que tú estás trabajando, en la que tú te desenvuelves o a la que quieres llegar. Aquí el tema es ver cómo sí podemos enfocar esa energía desde este momento y comenzar a ver un poquito de luz en el camino, a ver que sí es posible poco a poco ir desarrollando habilidades para que logremos salir de eso que llamamos estancamiento en nuestras vidas y que sinceramente yo creo que sin importar el momento que estemos pasando, es algo que pareciera que hace parte de la vida misma del ser humano, porque no todo el tiempo estamos felices ni todo el tiempo estamos tristes, si bien el ser humano es de subidas y bajadas en estos aspectos, ni todo es malo ni todo es bueno, y de lo malo también aprendemos muchísimo y de lo que creemos que es bueno en muchas ocasiones podemos estar equivocados. Asimismo, yo creo que eso que llamamos estancamiento se va a presentar en diversos momentos sin importar si ya tienes el dinero que soñabas, la profesión que anhelabas o esa pareja que idealizabas. Más allá de si ya tenemos eso, la vida no es una constante donde estamos ya hechos, donde somos ya un producto terminado y donde estamos viviendo únicamente momentos de plenitud y felicidad. Al menos para mí y para el entorno que yo conozco, es de subidas y bajadas y por eso creo que debemos estar siempre preparándonos, ampliando nuestra mente,
abriendo nuestro corazón y nuestra mente a nuevas posibilidades, siendo curiosos sin juzgar de las nuevas oportunidades que se van presentando en el camino y de cómo nosotros podemos prepararnos para estar a la altura de la evolución natural que hemos traído los seres humanos desde que existimos. No sé cómo haya sido para ti a lo largo de tu vida o cómo lo estés viviendo en este momento. Sin embargo, en mi caso, no fue la motivación la que me ayudó a salir de lo que he llamado estancamientos a lo largo de mi vida en diversos momentos, como les decía anteriormente, sino la decisión movida también por una presión, llámese económica, llámese, no sé, en un trabajo donde necesitas responder por lo que te están pidiendo o te despiden, por lo que sea que estés viviendo. Esa decisión en muchas ocasiones iba movida justamente por esa presión que estaba viviendo en mi vida, que a lo largo de mi vida creo que la que más me hizo mover en este caso fueron mis hijos y era esa presión que yo tenía ahí de que por varios años fui madre soltera y era yo la única responsable de alimentarlos, de educarlos, de darles lo que necesitaba y eso me llevaba a tomar decisiones más allá de si estaba motivada o no. No siempre estamos en una comodidad donde decidimos motivarnos un día y hacerlo, no, yo entiendo que al igual que me pasó a mí, yo sé que tú puedes estar pasando por algo similar y es que tenemos unas necesidades que nos pueden estar presionando e impulsando y ahí es donde nos tenemos que atrever, aún con miedo, a decidir qué hacer con nuestras vidas, a decidir salir de ese estancamiento. Y una de las primeras cosas que yo comprendí cuando comencé a ser consciente de que yo tenía que hacer algo y de que no era el mundo el que me iba a mover a mí, todo lo bonito que a mí me pasara en gran parte era una decisión. Como dice una frase que se cita muy a menudo y es que la felicidad es una decisión y si bien nos afecta el entorno que tenemos, pueden haber situaciones muy difíciles de pobreza, de maltrato, siempre hay una oportunidad dentro de nosotros para decidir qué hacer, decidir cómo afrontar esta situación. De hecho, en mi proceso, uno de los libros que me ayudó muchísimo fue El hombre en búsqueda de sentido, del psiquiatra Viktor Frankl. Si bien este libro a mí no me hizo un gran cambio en mi vida, no te voy a decir que con leerlo pues ya integré un montón de cosas, sí me hizo hacer conciencia de que mi felicidad y lo que yo tenía que construir para mí y para mis hijos en aquel momento cuando yo comencé a hacer estas evaluaciones en mi vida, no dependían de afuera, era una decisión completamente mía. Decidir ver qué carencias yo tenía, qué necesidades tenía, qué habilidades tenía que desarrollar para comenzar a construir una base más sólida y desde ahí comenzar a vislumbrar un camino mucho más claro, mucho más armonioso, que si bien no es perfecto, sí me daba un horizonte con más oportunidades en mi vida. Y esto es algo que veo muy marcado al menos en mi cultura y es el tema de que siempre creemos que depende de otros la felicidad que nosotros vamos a experimentar. Llámese de los padres, del sistema educativo, de una pareja, de cualquier entorno en el que estemos viviendo. Estamos depositando en estas personas nuestra valía y pretendiendo que desde ahí venga la felicidad. Entonces, cuando nos quedamos solos, cuando perdemos a nuestra familia o cuando perdemos el círculo de amigos en el que estamos, sea porque viajemos, porque cambiemos de estilo de vida, por lo que sea, o en el caso de quienes somos padres, cuando nuestros hijos siguen su rumbo natural, que es volar y crear sus propias oportunidades, vamos a estar completamente vacíos y en muchas ocasiones con problemas serios de salud mental, porque no hemos sido capaces de estar a gusto con nosotros mismos, de entender que la felicidad viene de aquí y no viene del exterior, y que de esa felicidad y esa tranquilidad, de ese amor que tengo conmigo misma, ese afecto que me doy diariamente en medio de todo lo que vivimos, de ahí mismo, de esa tranquilidad que comienzo a construir acá, es de ahí que voy a dar a los demás, es de ahí que voy a dar a mi entorno. Pero creo que, como les decía, al menos en mi cultura, porque no he viajado por el mundo para hablar de otras culturas que no conozco, al menos en esta zona del mundo se espera mucho más de afuera hacia acá que de aquí hacia afuera. Y es ahí donde cuando nos quedamos solos en muchas ocasiones de la vida, que es completamente normal, a cualquiera le puede pasar que pierde su familia de un día para otro o con el tiempo, en el ciclo natural, que sus hijos se van de su casa o que te despiden de ese trabajo que creías que era todo en tu vida o no salen bien las cosas con tu emprendimiento, con tus proyectos. Caemos en unos vacíos donde en muchas ocasiones es muy difícil salir y lamentablemente muchas personas no salen, porque no es lo mismo tener estos altibajos y tener las herramientas ya para comenzar a volver a surgir que caer en estos huecos profundos de oscuridad cuando no tenemos absolutamente nada de conciencia de que nosotros podemos hacernos responsables para comenzar a surgir nuevamente. De las causas más comunes que he podido identificar es esperar a estar listas o listos para comenzar a dar pasos, para comenzar a construir eso que tanto necesitamos. Querer ver con claridad todo antes de comenzar, y yo creo que esto es imposible. Nunca tenemos el camino completamente despejado ni sabemos absolutamente todo,
sobre algo que queremos comenzar a construir. Siempre se requiere ser aprendiz, poner en práctica, adquirir una experiencia y aún así nunca sabemos absolutamente todo sobre todo. Y creo que es una de las causas que más nos detiene y es ese esperar a que yo logre aprender, saber, tener para dar ese paso y comenzar la construcción de algo. Lo segundo, estar haciendo constantemente mucho, o sea, esforzándonos un montón diariamente, seguir en esos lugares donde sabemos que no nos sentimos a gusto, que no tiene propósito y que no tiene sentido lo que estamos haciendo. Si bien es muy importante apoyarnos de ese plan A para poder construir el plan B, que quizás sean nuestros sueños, no estoy diciendo aquí que tenemos que dejar absolutamente todo para comenzar lo que realmente nos apasione, esa que sea la base que nos está sosteniendo mientras estamos comenzando a construir y a desarrollar lo que realmente nos apasiona. Pero lo que no nos aporta definitivamente es seguir ahí por años, 15, 10, 20, 30, 40 años y llegar a una vejez donde nos arrepentimos de no haber hecho algo para mientras estábamos en ese lugar que éramos tan infelices, que nos sentíamos tan insatisfechos, que lo hacíamos tan solo por dinero, no haber comenzado a construir ahí también algo que con los años te hubiera dado un resultado y que hubiera sido algo que te hubiera llenado realmente de propósito. Lo tercero, y que lo menciono casi en todos mis videos, estar rodeados de personas que no nos impulsan, seguir rodeados de esas personas que cada vez que le compartimos nuestros sueños se burlan, nos critican, no nos animan en absolutamente nada para que crezcamos, para que salgamos adelante. Ese tipo de entornos es de lo peor porque cada vez que tú das un paso, cuando te encuentras con ellos y si te afecta la aprobación de los demás, vas a regresarte precisamente porque estás dejando tu valía bajo la aprobación de personas que quizá no entienden ni siquiera de lo que les estás hablando y que dentro de su desconocimiento o muchas veces por amor, porque también lo pueden hacer nuestros familiares, comienzan a detenerte y a decirte que no eres capaz, que no vas a poder, que te quedes mejor ahí en ese lugar donde estás, aunque realmente a ti no te genere ningún tipo de propósito, ningún tipo de sentido de vida. Dar un paso al lado sin necesidad de estar cortando amistades con todo el mundo, pero dar un paso al lado de estas personas y comenzar a hacerlo por tu cuenta, quizá guardarte un poco más para ti esos sueños o esa construcción que estás teniendo, ayuda muchísimo cuando estamos rodeados de este tipo de personas. Y el cuarto, tener nuestra mente llena de ruido y el corazón vacío. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en una época donde los que decidimos informarnos, donde los que decidimos aprender, leemos un montón de libros, vemos un montón de videos, nos comenzamos a rodear de gente que nos cuenta cada uno su experiencia, lo que está haciendo, lo que le funciona, lo que le da dinero, lo que no. Y entre todo esto comenzamos a tener una confusión muy grande. Y esto es un poco paradójico, pero es una realidad. A veces decidimos dar el paso y comenzar a estudiar, a aprender, a prepararnos, pero vemos tantas opciones que ya no sabemos qué hacer. Tenemos tantos cursos, escuchamos tantas historias que terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. Nos quedamos aquí en el conocimiento únicamente y no conectamos con el corazón realmente nosotros qué haríamos. ¿Haríamos ese tipo de video como lo hace esa persona? ¿Trabajaríamos en esa corporación a la que eligió entrar mi amiga o el mentor o la persona que escribió ese libro? ¿Cuál de todas esas opciones realmente nos llenaría a nosotros? Y en muchas ocasiones es importante hacer una pausa y conectar realmente con el corazón y sentir qué es eso que sí te llenaría a ti, qué es eso que sí me llenaría a mí, que no tiene que ser lo mismo que está haciendo la otra persona, porque como lo digo siempre, somos únicos y siempre podemos hacer cosas, aunque todo está inventado supuestamente, siempre tenemos un diferencial a la hora de hablar, de expresarnos, de ayudar, de comunicarnos, porque tenemos una esencia que es completamente individual. Y para ir cerrando, te compartiría que es importantísimo aprender a hacer pausas con intención y no por resignación. Me estoy refiriendo a que tengas la intención clara de por qué quieres hacer esa pausa, de esa evaluación puntualmente de qué la voy a hacer, en qué aspecto de mi vida me quiero enfocar, para que no terminemos en pausar absolutamente todo y terminar resignados a eso no es para mí, es porque yo nací de tal manera, es porque mis circunstancias fueron estas, es porque, no sé, nací en Sudamérica, en Centroamérica, en Norte, donde sea. Siempre he escuchado personas de diferentes partes del mundo que pasan por estas situaciones. Esto no es exclusivo de Sudamérica o de, no sé, de África o de los lugares donde tenemos de pronto menos recursos, donde no somos un primer mundo que está desarrollado. Hoy que tengo la oportunidad de hablar con tantas personas de diversas partes del mundo, gracias a mi trabajo remoto, que son las tutorías de español conversacional para este momento, puedo hablar a veces hasta con 5 personas de 5 países distintos en un mismo día y cada uno me manifiesta este tipo de situaciones
aún habiendo nacido con una mejor economía, habiendo nacido en familias completamente sólidas. Esto no es exclusivo de unos o de otros. El estancamiento lo podemos vivir con dinero, sin dinero, con pareja, sin pareja. Esto es un ciclo que, como les decía, lo vivimos a lo largo de la vida, pero en ocasiones creemos que es exclusivamente por nuestras condiciones y ahí es donde paramos sin intención y nos quedamos en una resignación y no hacemos absolutamente nada, no tenemos nada que nos impulse a enfocarnos en algo puntual y a dar esos pasos que necesitamos. Algo que te puedo compartir y que a mí me sirvió muchísimo es comenzar a escribir o a pensar, a tenerlo presente dentro de ti. ¿Cuáles serían al menos esas 3 cosas que harías si no tienes miedo? Si tú no tuvieras miedo, ¿qué harías realmente? ¿Qué serías capaz? Si no tuvieras esa persona o ese entorno o ese trabajo, lo que sea que hayas elegido o que estás permitiendo en tu vida, pero que te está deteniendo, si no tuvieras ese bloqueo en tu vida, que puede ser personas, como pueden ser trabajos, como pueden ser muchas otras cosas que elegimos, ¿qué harías tú? ¿A qué te atreverías? Es más, a mí me encantaría leer aquí en los comentarios si te atreves a compartirme a qué te atreverías si no tuvieras miedo. Y tenemos una conversación importante y quizás salga una segunda parte para este video. Y por último, y ya para cerrar, cambiar el tipo de preguntas que nos hacemos. Mira, cambiar en mi caso el por qué me pasa a mí y decirme mejor para qué me está sucediendo esto, qué podría pasar si yo decido de esta situación sacar al menos ese 1% positivo que puede tener, porque todas las situaciones en el fondo tienen algo que podemos rescatar y de lo cual nos podemos agarrar para seguir construyendo y salir hacia adelante. Las preguntas que nos hacemos día a día influyen muchísimo en las respuestas que recibimos, tanto de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y de lo que vamos construyendo en nuestra mente, como también de las preguntas que le hacemos a las personas. En muchas ocasiones escucho personas que comienzan, ay, es que qué fastidio, esa persona ha logrado tal cosa, eso. Comienzan a sacar una cantidad de conjeturas de forma inconsciente, sin saber absolutamente nada de la historia de esa persona, a cambio de preguntar, ¿qué hiciste para llegar ahí? ¿Cómo yo podría, de lo que veo en esa persona que está haciendo, construir algo a mi manera, con mi sello, con mi estilo, pero ver qué opciones me puede ofrecer que quizá yo no conozco? Mira, la mayoría de gente que tiene lo que para ti sea éxito, sea económico, sea emocional, lo que sea que tú estés buscando en tu vida o anhelando, conoce y está haciendo cosas que nosotros no estamos haciendo. Por eso está en ese lugar donde nosotros queremos estar y no hemos llegado. Y no está ni más adelante ni más avanzada, sencillamente cada uno vamos en nuestro proceso. La comparación no es algo que nos impulsa a salir adelante, ni para estos casos, ni para ninguno. Realmente estar viendo que vamos quedados, que nos está dejando el tren, como decimos en Colombia, no aportan absolutamente nada porque es un bajón de energía que a cambio de impulsarnos a querer saber cómo sí, vamos a quedarnos en, es que le pasa a esa persona por todo lo que nosotros nos creamos en nuestra historia, que ni siquiera es real, porque estamos asumiendo muchas cosas, porque recordemos que nunca conocemos el 100% de la historia de las personas. Aun cuando vivamos con ella, no logramos manifestar con palabras y hechos todo lo que realmente podemos hacer o hemos hecho a lo largo de la vida. Es importante comprender que conocemos fragmentos de lo que una persona experimenta o de lo que una persona es. Y por eso es que definitivamente la comparación o querer copiar a otra persona no funciona, porque no tenemos el 100% de la esencia y de las habilidades que esa persona tiene. De ahí la importancia de tomar eso que sí nos sirve y comenzar a remar nuestra propia barca en el océano de nuestra vida. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto, por estar aquí presente en mi vida, porque yo a ustedes los siento como parte de mi vida cada vez que respondo un mensaje, cada vez que me comparten mensajes por privado, también algunas personas que son conocidas, que me están animando e impulsando también a aprender cada día más para poderlo compartir a través de estos medios. Es muy valioso para mí porque van formando en mí unas habilidades y unas destrezas que quizás hace un tiempo eran completamente desconocidas para mí. Recuerda que si este contenido es de valor para ti o para alguien que tú conozcas, lo puedes compartir, y si quieres seguir recibiendo este contenido, también puedes suscribirte y activar las notificaciones para que te llegue la información cuando subo estos videos. Y deseo que sigas viviendo momentos maravillosos en tu vida.